Eva, vos que sos profesora de matemática, ¿me puedes explicar si hay manera de distribuir estos 10 terrones de azúcar en estas 3 tazas de manera de que queden un número impar de terrones en cada taza? Yo acá traje estos pedacitos Terrones de colores. de terrones de colores, ¿sí? Que son en realidad son esponjitas, pero bueno, pensemos que son terrones. Tenemos 10, acá tenemos 4, 6, 8, 10, no, este sobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoy tenemos 3 tazas, ¿sí? A ver, ¿habrá alguna posibilidad de organizarlos? Si encontramos una ya está, ahí. Ajá. Porque la pregunta es sí o no. Bien. ¿Qué te ocurre? Y a ver, si ponemos 2 acá, 4 acá, Pero tiene que ser 4 todos acá, impares. me quedaron todos pares. ¿No pusiste? ¿Cuántos pusiste? No. 4, 4 y 2. Y si corro acá, me Sí, quedan pero- pares todavía ahí. Yo quiero que sean impares, todos impares, así que este no me sirve. 4, 3 y 3 me quedaron ahora. 4, 3 y 3, ahora tengo 4, 3 y 3. Ajá. Pero no me sirve, porque 4 es par. Y si ¿Cómo es el saco número uno de par? acá me queda par en alguna de estas dos. Claro, recordemos que los números pares son, perdón, los que son múltiplos de 2. Y los impares, todos los demás, ¿sí? Entonces 4 es 2 por 2, 4, así que es un número par, no me sirve. Pareciera ser que no. Parece ser que no se puede. ¿Existirán infinitas combinaciones para que me dé 10 sumando 3 números? No sé. Y en realidad no, porque tengo... Ay, son pocos números. Bueno, no importa que sean pocos o que sean muchos. La cuestión es que los números son acotados, ¿sí? O sea, la cantidad de números es finita, que se puede contar. Entonces, al estar acotados, serán muchas o pocas las posibilidades, pero no son infinitas. Entonces, nosotros podríamos tratar de escribir todas las combinaciones, ¿sí? Entonces, a ver, si el primer número es un 1, ¿qué podría ser? Que el segundo número, ¿qué podría ser? 3. No, vamos a ver todas las otras posibilidades. Podría ser un 1, ¿no? Sí. Podría ser un 2, podría ser un 3, podría ser un 4, podría ser un 5, un 6, un 7, un 8, un 9. ¿Sí? En realidad esta no, porque tengo que sumar 3. Porque fíjate, si el primero es un 1 y el segundo es un 1, para sumar 10, ¿cuánto tendría que ser el tercero? 8. 8. Si fuera un 2, el primero es un 1, el segundo es un 2, ¿qué tengo después? 7. 7. Si el primero es un 1 y el segundo es un 3, 6. tendría que ser 6. Si el primero es un 1 y después es un 4, 5. 5. Si el primero es un 1 y después es un 5, tengo después acá que tener un 4. Si el primero es un 6 y el segundo es un... primero es un 1 y el segundo es un 6, después tengo un 3. Si el primero es un 1 y después es un 7, tengo un 2. Si el primero es un 1 y después tengo un 8, tengo un 1. Y si tengo un 9, esta no puede ser porque no puedo tener 0. ¿Sí? Tengo que tener alguna cantidad en cada una de las tazas. Yo podría así hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? En realidad no importa cuál es el orden de las tazas, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si esta es la primera taza, esta es la segunda taza y esta es la tercera taza, podría después acá decir, bueno, si primero pongo 2 terrones, después qué posibilidades tengo. 1 en la segunda. 1, 2, 3, ¿hasta cuántas puedo poner? 4, 5, 6, 7. ¿Y puedo poner 8? No, porque me quedo sin nada para la tercera. Entonces tengo 2 más 1, 3. ¿Y cuánto tendría que poner acá? 7. 2 más 2, 4. 6. ¿Se ve? 2 más 2, 4 y 6. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer si yo me escribo todas las posibilidades? ¿Sí? ¿Así hasta cuánto? Hasta el último tendría que ser un 8. Y entonces tendría
1 y 1 nada más, ¿no? Ujú. Si yo escribo todas las posibilidades y puedo decir, bueno, yo quiero las que tengan los 3 impares, entonces esta no me sirve. Esta tampoco. Esta tampoco porque el 6 es par. Esta tampoco. Bueno, voy a ver que voy a terminar tallando todas. ¿Sí? Y eso, bueno, es un poco lo que es la demostración. Ahora, hay una forma un poco más formal, además de escribir esto. ¿Sí? Esto sería como la demostración más para matemáticos, nivel 2. Que esto nos va a permitir hacer cualquier demostración, no importa si yo tengo 100 terrones para repartir en 10 tazas o 1.000.000 de terrones para repartir en 85 tazas. ¿Sí? Y sería la siguiente. Vamos a ver, ¿cómo escribo un número par? Ya antes dije hace un rato que un número par era un número que era múltiplo de 2. O sea que se puede escribir como 2 por algo, ¿no? Vamos a escribir un número par como, ahí me ven, 2 por k. Donde k es cualquier número. Por ejemplo, si k es 1, 2 por 1, 2 es un número par, ¿no? Si k es 8, 2 por 8, 16. A ver si k es un par. Y si k es un impar, 2 por 3, 6. También es par. Se ve que 2 multiplicado por cualquier número siempre es par. Y veamos un número impar. ¿Cómo escribirían un número impar? Cualquiera. Fíjate, ¿qué pasa con los pares? Si yo tengo el 1, ¿después qué sigue? El 3. No, si tengo el 1, pues sigue el 2, Sí, pero que es par. Si sigue, ¿después qué sigue? El 3, que es impar. La misma fórmula más 1. Más 1. Exacto, pero no tiene por qué ser el mismo k, entonces voy a poner 2 por p más 1. ¿Sí? O sea, 2 por cualquier número más 1, siempre seguro es impar. Entonces la idea es que yo quiero, sumando 3 impares cualquiera, ¿no? Sumando 3 impares cualquiera, obtener 10. Entonces vamos a decir, si yo quiero sumar 2 por p más 1. Esto es un impar. El primer impar. Y yo quiero sumar otro impar. Vamos a ponerlo así entre paréntesis. 2 por s más 1. Y quiero sumar otro impar más. Este es el segundo impar. ¿Me ven ahí? Y quiero sumar otro impar más. 2 por t más 1. Este es el tercer impar. Y el resultado me tiene que dar 10. ¿Eh? Bien. Entonces, yo podría agarrar acá y decir, bueno, voy a agrupar todos estos números. Lo único que voy a hacer es como agruparlos de una manera diferente. Entonces me va a dar 2p más 2s más 2t más, y voy a sumar los números, 1 más 1 más 1 más 3, igual a 10. Y a mí lo que me interesa saber es si hay alguna posibilidad, si hay algún PST, alguna aunque sea, que cuando yo reemplace me dé 10. Y vamos a ver esto, ¿sí? Ahora, y esto es como en matemática, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces el 3 lo voy a expresar de la siguiente forma. El 3 es 2 más 1, ¿no? Sí. Bueno. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, expresar esto, ¿no? Como 2 por p más 2 por s más 2 por t más 2, como 2 por p más s más t más 1. Les voy a decir, esto es como la forma general del problema, ¿sí? Esa es la demostración matemática. Y esto también es una demostración matemática, pero que se agota con un solo caso, ¿sí? ¿Se entiende lo que hice acá? Lo que hice fue aplicar la propiedad inversa de la propiedad distributiva. Si yo hago 2 por p, me da 2p. 2 por s, 2s. 2 por t me da 2t. Y si hago 2 por 1, me da 2.
¿Sí? Y acá me queda este 1. Y ahora, ¿qué es lo que estoy expresando acá? ¿Qué es P más S más T más 1? Algún número, ¿no? P más S más T más 1 es algún número. O sea que esto es 2 por, no sé, R más 1. Con lo cual llegamos a que 2 por R más 1, ¿qué tipo de número es? Juan Martín, ¿qué tipo de número es? Los números pares eran 2 por algo y los números impares 2 por algo más 1. Sí, O sea que 2 por R más 1, ¿qué es? es un número impar. Es un número impar. O sea que 10 es un número impar. No. Entonces es imposible. Llegué a algo absurdo, a esto se le llama demostración por el absurdo. Por lo tanto, como yo llegué a algo que es imposible, lo que pasaba era que esto estaba errado. No hay 3 números que sumado me den por resultado 10.